Abarcarían solamente 400 a 500 personas, la aristocracia, la cultura inca. Cusco, por el tamaño, su nombre no es Cusco, ¿eh? Cusco, ¿qué significaría? Perro negro, perro chusco, eso no era el nombre era Cusco, ombligo del mundo, el significado, capital del imperio inca. Por el tamaño, abarcaría por lo menos a 140.000 a 150.000 andinos, pero Machu Picchu no, pequeño. Vean, para que este gobernante empiece la construcción de Machu Picchu, ¿qué es lo primero que buscó? Los elementos vitales para hacer toda una civilización. Inicialmente se sabe que la hegemonía de este gobernante era la coerción, la fuerza, para luego imponer la religión y el idioma. ¿Y qué religión impuso? A ver, la creencia que ellos eran descendientes del sol. Simplemente esta cultura reverenciaba a su máxima deidad, que era el sol, el Inti, y oficializó el quechua. Es un imperio. Ojo, de esta manera, Pachacuti, bajo el sistema socialista, mancomunado, comunitario, participativo, y el eje de este pueblo, la reciprocidad y la redistribución, va a ordenar construir a mediados del siglo XV Machu Picchu. Pero todo parte de qué? De que el material estaba in situ. Hace poco se ha hecho un escaneo satelital de Machu Picchu. Se ha hecho un rastreo satelital con GPR, un GPS en 3D y muchos escáneres. ¿Y qué se ha logrado determinar? De que Machu Picchu está construido sobre un afloramiento geológico de 38.000 hectáreas. Un afloramiento geológico de hace 240.000 años de creación geológica que tiene una extensión de 38.000 hectáreas. Entonces, Machu Picchu es todo eso, vean, todo es Machu Picchu. Estamos sobre una base sólida de piedra. Por lo tanto, en Machu Picchu no hay solamente más que piedra. Y esa parte verde, ¿cómo crece entonces las montañas? Crecen con la humedad, porque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Perú, en esta zona, el CENAMI, ha calculado entre 1.800 a 2.324 mililitros de agua por año. Casi 2 metros de agua por año. 92% de humedad. Entonces estamos hablando que esas montañas de piedra se van a cubrir con plantas epífitas, litófitas, musgos, líquenes o especies híbridas. Entre las especies híbridas tenemos caloplacas, clustrosas, algas, moho, que como una esponja absorben el agua y generan vegetación, generan agua. Por eso que el agua que esta cultura aprovechó para consumir domésticamente viene de la montaña vieja de Machu Picchu. Han hecho un canal de 740 metros que pasa por toda la parte agrícola hasta donde está el techo de paja. Y el techo de paja, ahorita lo vamos a ver, hay 16 pozos hidráulicos finamente labrados y pulidos que van distribuyendo el agua hasta la parte final de Machu Picchu. Uso doméstico. En cambio, estos no requerían pues de agua. ¿Por qué? Porque tienen un riego natural de las lluvias. Por eso que todo el año, por ejemplo, ustedes, ¿por qué les digo que hoy día tocó un clima muy bonito? Porque el clima en enero, febrero, marzo hasta abril no es así, pues. No es un clima que hoy día los está acompañando mucho. Porque el clima acá debe estar con bastante agua, lluvias. Entonces significa de que esto, ¿cómo hicieron? Aprovechar terrazas para agricultura, hicieron muros de contención. Cada muro de contención tiene un componente de 4 cosas. En la base, un conjunto de piedras grandes, conocido como drenaje o lagrimón. La segunda capa es roca menuda, conocida como grava. La tercera capa es arena, extraída del río. Y la última capa es tierra, pero tierra dijimos que no hay en Machu Picchu. Esa tierra se calcula en todas las terrazas, que son más de 400, se calcula que han traído del Valle del Sagrado los Incas Ollantaytambo más de 2.400 metros cúbicos y se ha colocado en cada terraza, por favor. Y aquí se ha sembrado un solo producto, por favor. ¿Por qué? Se encontró en Machu Picchu 173 a 177 restos óseos humanos. Se han raspado los restos óseos y se han determinado de que Machu Picchu, bueno, se han raspado los restos óseos para someter al examen isotópico, para determinar la isotopía del carbono 13, componente del maíz. El maíz fue la principal fuente de sustento para este pueblo. Pero no se olviden, ¿eh? Si de forma genérica nosotros hablamos qué consumieron, había la papa, el maíz, la misgua, el año, kiwicha, quinoa, garbanzos, payares, loja de coca, yuca, yacón, camote, calabaza, zapallo, el maní, el tarwi, el cacao, rocoto, guanabá, lúcuma, chirimoyo, pacay, la palta, la papaya. Había muchos más que muchos ustedes lo conocen y muchos no lo conocen. Pero había una variedad en el imperio. Pero aquí solamente había maíz. ¿Y cómo un pueblo inca tenía abastecimiento de comida variada? Porque había un sistema, ¿no? Intercambio de comida región con región. ¿Y cómo cambiaban? Comida seca. Ellos primero, antes de cambiar una comida región con región, primero lo deshidrataban, lo secaban
y mantienen sus componentes, sabían cómo mantener los componentes y los guardaban en las colcas, los graneros, y de ahí podían cambiar con otras regiones la papa, cereales, y tenían un abastecimiento permanente. O sea, Significa el La territorio rey- era más que todo maíz, producía puro maíz, 90% se calcula que era maíz. Ahí viene el rabanito, viene la hoja de coca, otros alimentos. Es así que esta cultura vivía permanentemente abastecido, porque había acá, había pues el trueque, por favor. Y usted Una cuando cu- dice regiones, son, digamos, todas estas áreas aquí con las áreas de allá, ¿o cómo? Tiene conexión, tiene conexión. Machu Picchu está Choquequirao, próximo. Está Vilcabamba, próximo. Amazonas, Vilcabamba. Acá al lado está el Valle Sagrado de los Incas. Todo, cada 3-4 kilómetros hay un conjunto arqueológico. Entonces significa, estos pueblos incas, ojo, Machu Picchu se calcula que se demoró 80-90 años en construir. 10.000 personas para que viva solamente la aristocracia de la cultura andina. Un corto plazo de gobierno, 100 años, y no pasaron más de 2 generaciones. Estamos hablando la mejor etapa de la cultura inca. Esto no es pre-inca, no es inca, esto es inca imperial, porque se construyó cuando la cultura andina ya se había expandido y era un imperio, Un imperio. a nivel de Sudamérica. Entonces, esto era Pachacute. Entonces, había agua, comida, vegetación, un pueblo pacífico. Bien se sabe que Pachacute nació, creció, administró y murió en la capital del Imperio Inca. ¿En dónde? En el Coricancha. Se sabe que Pachacute venía 1, 2, máximo 3. Uso esporádico, permanencia temporal. ¿Cuándo venía? En el culto más importante a su máxima deidad, el Inti Raymi, la fiesta del sol. 2, la fiesta de los nobles, el Capac Raymi. La fiesta de la luna, ese motivo tiene Huayna Picchu, vean, en el pico de Huayna Picchu. personas. Ese es Huayna Picchu, montaña joven. Uno es montaña vieja y viejo es Machu. Machu Picchu, y Picchu es Que es la montaña. que es la que queda atrás. Exactamente. Y su complemento es una montaña joven, Huayna Picchu. Huayna es joven, a 2.694 metros. Y esto quedó con el nombre de Santuario Inca de Machu Picchu. Entonces, significa, Pachacute nació, creció, dijimos, en el Coricancha, en Cusco. El Coricancha es el lugar donde se rendía el máximo culto hacia el sol por las mañanas, descalzo, en ayunas y cargando una ofrenda. Ese es el Coricancha, cuna de oro o cima de oro. Su presencia era 1, 2, máximo decimos 3. Entonces, si era un pueblo pacífico, modesto, seguro, estratégicamente muy bien construido, ¿cuál será el motivo del abandono de esta cultura? Porque bien se sabe que la conquista poco, casi nada tiene que ver con Machu Picchu. La ubicación, como estamos apreciando hoy en día Machu Picchu, es un pueblo andino netamente, vean ustedes, a excepción de techos, armazones, falta ese armazón de aliso, el viejuco, el techo de paja. Si no, ya tenemos listo para hacer uso de Machu Picchu. Significa, y lo que quiero decir para ustedes es, de que Machu Picchu no son ruinas, es un parque arqueológico que está en perfectas condiciones. Donde puso pies la conquista, fácilmente se ve destrucción. ¿Por qué? Esta cultura era un pueblo netamente politeísta. Tenía muchos dioses. Por ejemplo, ¿cuáles? El gobierno inca era un gobierno monoteísta. Su máxima creencia era que era descendiente del sol, el Inti. Pero el pueblo que conquistó, eran pues pueblos de distintas razas, distinto pues creencia, idioma, creencias, dioses, costumbres, y él tuvo que haber instituido, dijimos, el culto y oficializó el idioma, el quechua. Entonces, les permitió que sigan con su culto hacia sus dioses. Les ordenó que sigan construyendo sus templos, conocidos como huacas sagradas. Entonces, ahí está, la luna, un dios femenino, Quilla, el cóndor, la parte espiritual, Puma, la fuerza guerrera, serpiente, es otra deidad, la sabiduría, el agua, Mamacocha, vida, muerte, las montañas, Apus, dioses tutelares. Significa que Pachacute no simpatizó con todos. Significa que inicialmente la hegemonía fue la coerción, la fuerza, pero les permitió construir sus templos. Y para la conquista en el año 1532 no les parecía nada bueno esto. Ya vinieron a imponer algo distinto, ajeno. ¿Y qué empezó? Empezaron a destruir los templos y sobre eso a construir iglesias católicas, casas coloniales y monasterios. Y Machu Picchu no tenemos como en Cusco, ¿no? Cusco hoy en día, que yo les pueda hablar en Cusco algo de Inca, sería poco. Les tendría que hablar de cosas coloniales, de la conquista, la etapa republicana. Pero en Machu Picchu netamente es puro Inca, por favor. ¿Por qué? La conquista nada tiene que ver, porque se abandonó cerca de 5 a 7 años antes de la conquista. Yo les pregunto a ustedes. ¿Se abandonó antes? Ojo, cuando la conquista pone pies en el norte de Perú, Cajamarca, muy conocida Cajamarca hoy en día en Perú, 1532. ¿Ustedes creen que la conquista encontró una cultura, un imperio constituido, unificado, fortalecido?
encontró un pueblo dividido, separado, en crisis, lo que estaba dejando las secuelas de la guerra civil entre dos bandos políticos incas, Huáscar y Atahualpa. Ambos dos hermanos, hijos del 10º Inca, Huayna Cápac. Y Huayna Cápac es conocido como el Inca navegante, que con 6.500 kilómetros, con cerca de 140.000 andinos, guerreros, cruzó el Pacífico hasta la Polinesia. Al volver, chocó con las Pascuas, pero él volvió infectado con una enfermedad que diezmó la cultura inca, la viruela. Él volvió ya momificado, ya volvió muerto. Él no asignó el poder a Huáscar o Atahualpa. El legítimo heredero sería quien nació en Quito, Ecuador, Atahualpa, pero que nació en una guerra de nobles, conocida como guerra de curacasgos, y simplemente lo eligieron como nuevo inca a quien nació en Cosco, que va a ser Huáscar, el hermano menor, el inca ilegítimo. Es así que nace la guerra civil entre bandos políticos incas y finalmente Atahualpa captura a Huáscar y ordena que lo desviseren. Atahualpa es capturado por Pizarro y que lo encarcelen y ordena su muerte por herejía y por crimen. Es así que esta conquista, 218 mercenarios, llegaron en un periodo de acefalía, desgobierno a la cultura inca. En el peor momento, solamente aceleraron la crisis en la cultura andina. Y pueblos, oportunamente por esa guerra civil dada entre Huáscar y Atahualpa, se vieron pues forzados a abandonar su lugar de origen, y en este caso nace un enigma en Machu Picchu, el famoso enigma del Dorado, el Paititi. Para algunos el último refugio inca, para otros el último bastión. ¿Y dónde sería el último refugio de esta gente? Amazonas de Perú, por favor. No se encontró el lugar, es un enigma, pero se sabe que partieron aquí, porque todo lo que Jaime Mina encontró en el año 1911 en Machu Picchu apunta a que era un lugar netamente pacífico, ceremonial. Se encontró cerámica imperial con muchos colores y formas de aves, felinos, serpientes. Se encontró cerámica de uso doméstico. ¿Esas están aquí todavía? Se tiene. Hiram Bingham encontró 50.000 a 52.000 piezas, entre oro, plata, bronce, utensilios, jarrones, vasijas, 173 restos óseos que todos partieron con fines de investigación científica en préstamo de Perú por 2 años. ¿A dónde? Al Museo de la Universidad, a la Universidad de Yale, Estados Unidos, y luego pasaron al Museo de la Universidad. Han pasado 107 años y nunca volvieron para Perú. Lo que se exhibe aquí es lo que de manera contemporánea se encuentra en Machu Picchu, como cerámica, unos restos óseos, brazaletes de oro. Tenemos acá abajo un museo, el Museo de Sitio, y ahí se exhibe todo eso, por favor. Ahora este era un pueblo en apogeo. Donde están sentados ustedes son canales de agua, son canales de piedra para traer el agua, pero inconcluso. Todo que quede claro que para los arqueólogos hoy en día, Machu Picchu tiene un 70 al 80% de lo que pretendieron hacer el 100%. Pero ya era un pueblo que estaba en uso. Dijimos por eso, un corto plazo de gobierno, 100 años, y no pasaron más de 2 generaciones. Y si contamos el promedio de longevidad, esta cultura, este pueblo vivía entre 40 y 50 años. Esto era por genética o nutrientes o ambos, y eran 40 a 50 años. Eso era lo que duraba. Eso es lo que duraban. Y para la época era para muchos expertos era muchísimo. ¿Por qué? Debieron de vivir como los egipcios nomás, 30, 35 años. Pero no, 40, 50 años. Eso era el promedio de existencia. Porque tenían nutrientes, tenían buena comida, combinación de comidas. Tenían el charqui de alpaca, por ejemplo. Entonces, esta es la última fase del Imperio Inca. Y al primer espacio que pasaremos, a donde todos pasan primero, al Templo del Sol. En la base, la tumba real y el Templo de la Pachamama. Las fuentes hidráulicas, el Templo del Agua, la vivienda de la sacerdotisa. En ese radio de 30 metros a la redonda radica lo más importante del Parque Arqueológico. Luego, para seguir subiendo, dar toda la vuelta completa hasta la parte final de Machu Picchu. Cualquier duda, pregunta que tengan ustedes, háganmelo saber y compartimos información. ¿Okay?